He titulado este mensaje, No pierdas la batalla de la mente. No pierdas la batalla de la mente. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Noten ahí que está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. Amén. Hay una versión en la Biblia de las Américas que dice así, porque la mente es el mismo texto de Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Cuando tú pones la mente en todas las cosas carnales, te va a llevar a la muerte, pero cuando ponemos el Espíritu Santo en toda nuestra vida es paz y vida. Amén. Entonces, vemos, hermano, que una de las partes más atacadas es la mente. Existen tres escenarios donde se realiza la guerra espiritual. Y todo intercesor tiene que conocer cuáles son estos escenarios, porque si no lo conoces, hermano, va a estar haciendo la batalla equivocada. Es más que sabemos, tenemos que saber el origen de dónde vienen las guerras. Amén. Como lo dice en Santiago. Y vemos, o sea, que hay tres escenarios. Cuando yo hablo de escenario, en lugares pueden ser geográficos y espirituales donde se realiza la batalla. Número uno, está el inframundo, que es la cámara donde se realizan los diseños infernales. El Salmo 74 habla de eso. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Y mira cómo han puesto emboscada en el tupido bosque. Acechan y dice que han quemado, dice, hacen divisas, o sea, diseños. O sea, ¿para qué? Para atacar a las sinagogas e incendiarlas. Entonces, ese es un centro de planificación en el inframundo. Hay muchos demonios agazapados allá abajo, entre eso el espíritu de muerte. El espíritu de muerte se le puede llamar también un lugar geográfico y también es un espíritu, es un demonio fuerte. Amén. También representado por Satanás, como le dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para con su muerte, óigalo bien, vencer al que tenía al imperio de la muerte, el diablo. Enseguida ahí mismo dice quién es el jefe. Amén. ¿Quién es el jefe del imperio de la muerte? Ahí mismo lo dice, el diablo. Ahí mismo lo dicen. No tenemos por qué buscar traducción porque ahí mismo se traduce y se sabe quién es. Y dice, para con su muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y ser autor de eterna salvación para todos los que estaban bajo el yugo, bajo la servidumbre, bajo el temor de la muerte. Amén. Entonces vemos, hermano, que Cristo, para poder vencer a la muerte, ¿qué hizo? Tuvo que bajar a los infiernos. Tuvo que bajar, ¿dónde está eso? En el corazón de la tierra. Él le dio una pista a los fariseos cuando pedían señales, y él le dijo, la señal no será dada sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Así también el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea, iba al corazón de la tierra, ¿para qué? Para enfrentarse ¿a quién? A la muerte, porque la muerte no estaba físicamente así, o sea, en esta esfera, en esta dimensión no estaba. ¿Cuál era el cuadrilátero? O sea, el escenario. Y va a ser, hermano, donde el centro de esta batalla, donde se iba a realizar, era ya, el escenario era en el inframundo. Amén. Era en las profundidades de la tierra, el inframundo. Entonces, eso es un lugar,
o sea, geográfico, donde se realizan las batallas espirituales, como lo dice el Salmo 74, amén, que son asolamientos eternos, o sea, están en las profundidades. Ese es el primer campo de batalla. Incluso hay personas que están aquí en la tierra y allá abajo le hacen un diseño. Y allá se lo tienen, hermano, se lo mueven y enseguida lo ponen a pecar, a fornicar. O sea, es como una marioneta que está aquí en la tierra, o sea, aquí en esta dimensión, pero abajo, enseguida le mueven las cuerdas y lo ponen, hermano, hiperactivo, lo ponen triste, lo ponen lleno de terror, de miedo, porque su alma está confinada, se la atrapan allá en esos asolamientos eternos, amén. Su alma está presa, está prisionera. Incluso hay personas que uno le hace liberación y después cuando vuelven en sí, dicen que en qué parte las tenían. Dice, estaba en un lugar oscuro y describe los tipos de demonios que le estaban molestando. Las cámaras donde estaban, o sea, sitios, o sea, que era en el inframundo. Las jalan y está allá abajo y allá mismo le ponen cautiva el alma. Y desde allá, hermano, le activan todo lo que quieran hacer y la mueven. Está el otro campo de batalla, el cual viene siendo, hermano, los lugares celestes, que lo dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones, en los lugares celestes. Amén. Cuando dice regiones, no es una sola región. Mire, eso está en los aires, el segundo cielo, los lugares celestes. Y ahí no crea usted que es un solo ámbito, no. La Biblia habla de regiones, o sea, quiere decir que son varias, amén. Varios compartimientos, como también en la tierra hay varios compartimientos. Hay veces, hay también salmos que mencionan la tierra del olvido, habitaciones de violencia. Si usted se pone a escudriñar la Biblia, empieza a decir cómo está organizado ese reino de las tinieblas allá abajo. Vemos, o sea, que hay gente que la meten en la tierra del olvido, en el cual, hermano, es una persona inteligente, brillante, hace algo asombroso y nadie lo ve, sino le ven es las cosas malas. Y entonces los méritos se los dan a otro, que no ha hecho nada. Entonces la tienen ignorada y vive fracasada esa persona. Y de verdad que se esfuerza, pero no echa para adelante ni nada. La tienen en la tierra del olvido. Allá que sus obras sean olvidadas. Todo lo que haga y no tenga éxito, no brille. Vemos, o sea, que existen las regiones celestes. Ese es el segundo campo, el segundo escenario donde se realizan las batallas. Amén. Están los lugares celestes. Y esos lugares celestes desde allá planifican accidentes aéreos y también choques también. Desde allá arriba hay un lugar fuerte, hay fortalezas. Se forman fortalezas. Usted me preguntará cómo se forman esas fortalezas. Cuando hay un crimen, inmediatamente, hermano, se contamina ese lugar y el enemigo se alimenta, se abastece, se suple a través del pecado del hombre, como es la fornicación. Donde hay violación, inmediatamente establecen una torre de fortaleza ahí. Usted no ve que hay lugares, o sea, donde matan a la gente a diestra y siniestra. Por ejemplo, aquí había un lugar que le decían el pozo de la muerte. Y ahí echaban a la gente y ese lugar, o sea, fue un lugar fuerte. Hay otros lugares que le dicen la esquina del choque, donde usted ve que puro choque y choque y choque cada rato, o sea, de automóvil. No ocurren tanto en otros lugares, sino ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza. O sea, desde los aires el enemigo funda una fortaleza por el pecado que se hace en la tierra y desde ahí empieza a influenciar. Influencia. Hay gente que a veces va de lo más bien, de repente va conduciendo y le entra como un adormecimiento de repente y enseguida usted sabe que en un segundo una persona pierde la vida y comete cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque ese lugar está gobernado por espíritus, o sea, de accidentes. Inmediatamente un espíritu de accidentes se especializa ahí. Hay otros lugares, o sea que, por ejemplo, lagos, o ustedes ven el río Bravo. Eso está, pero una cantidad de gente que ha muerto ahí ahogada. Entonces ahí el enemigo
va formando un trono, forma sus tronos. Por ejemplo, allá en Colombia está la Sierra Nevada de Colombia. Y ahí hubo un tiempo de lo que era la guerrilla, pero bien fuerte, y los paramilitares. Esa gente masacraron y hacían de todo, torturaban. Y mataron a cantidades, los mataban. Y ese es un lugar, uno de los lugares más altos. Se creen, o sea, estudiosos y gente de grande experiencia, sabe, o sea, que ahí es donde tiene el trono, la reina del cielo, tiene su trono. Y vemos, o sea, que esos lugares, por la cantidad de sangre derramada, da lugar a que se haga un trono para Satanás. Por ejemplo, allá en los incas fueron hubo mucho derramamiento de sangre. Cuando llegaron los españoles, se enfrentó Atahualpa y toda esa gente que estaba ahí contra los conquistadores que llegaron, y ese eran masacres. Mataban cantidades de indígenas, hermano. Y eso es un lugar, o sea, que se hizo maldito. O sea, por eso, por el derramamiento de sangre, cayó en maldición. Y ahí, hermano, el enemigo enseguida hace un trono inmediatamente. Allá en Bolivia, Potosí, también hubo cantidades de muertos. Y Potosí estaba, hermano, edificada sobre un cementerio. Hay lugares que se edifican en cementerios, como por ejemplo, Tierra de Zabulón. Dice que estaba sentada en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y geográficamente, históricamente han estudiado, y sí, había un cementerio, o sea, al principio. Es como, por ejemplo, hay cementerios acá que digan, no, vamos a tratar de urbanizar todo esto y lo culturizamos, lo civilizamos, alguna cosa, o sea, para que la cultura avance. Y vengan y digan, vamos aquí a hacer, por ejemplo, casas bien hermosas, bien bonitas, pero está edificada ¿sobre qué? Un cementerio. Y todo eso ahí, el enemigo todavía tiene poder y autoridad. Que aunque construyan un edificio de 10 pisos, todavía el enemigo tiene influencia sobre el hasta de 50 pisos, también, allá también tiene. O sea, porque todo ese territorio, él está anclado ahí, estacionado. Y eso, por eso dice, y los que moraban y vivían en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bueno, ese es el segundo escenario. El tercer escenario viene siendo, que es el que les vengo a hablar esta noche. Amén. Pero aquí les dije algo para que sepan, o sea, cómo interceder. O sea, localizar el campo del enemigo, no den golpes al aire, porque a veces la batalla es en los lugares celestes. A veces en el inframundo, que hay un diseño infernal que hay que romperlo, hay que cortarlo. Que allá es el centro de diseños infernales. Y está el lugar de la mente, que a veces la batalla es en tu mente. Amén. Y estás ubicándolo en otro lugar. Entonces, como dicen, por ejemplo, se van a enfrentar dos boxeadores y van a decir, bueno, tienen que presentarse. Usted sabe que el que no se presenta pierde automáticamente. En tal lugar, en el Madison Square Garden, vamos a poner así, en el César Palace, y vamos a ver que hay uno que no entiende, está desinformado y se va para otro lado. Y vamos a ver, llegó la hora y perdió. Entonces, acá también usted tiene que ubicar el campo del enemigo, dónde está localizado. O sea, primero el campo del enemigo y también el escenario donde se realiza la guerra. Y es importante que usted conozca el campo de la batalla de la mente. Ese es el campo más peligroso que existe. Estamos llamados a guerras espirituales desde que nacemos. Mire, usted vive en una batalla diaria, aunque diga, no, yo no soy guerrero, pero quiero decirle que somos guerreros eternos mientras vivamos en esta tierra. Mantenemos batallas eternas. ¿Por qué? Porque no ha salido de un problema cuando ya está resolviendo el otro. Por aquí un problema. Hay gente que tiene, pero cantidad de problemas. Está saliendo de uno cuando se te presenta otro. Y hay veces que te caen hasta 5 o 10 problemas encima. Entonces andas viendo cómo lo resuelves por acá. Y viene la batalla fuerte, lo que es en la mente. Amén. Y el enemigo, una de las cosas que más ataca es la mente. Amén. Por eso es que aquí el consejo de esta noche, según esta escritura, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Amén. Ahí no vas a ganar la batalla, pero la mente puesta en el espíritu
Me refiero al Espíritu Santo, es vida y paz. Amén. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6, que no es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu, dice Jehová. Amén. O sea que tú, y como es guerra espiritual, tú tienes que pelearles en el Espíritu. Amén. Entonces, vemos, hermano, que nosotros tenemos que ser bien entrenados y capacitados para ganar todas estas batallas. Romanos 12:2 o Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Que tenemos que tener un cambio mental, porque si no vamos a perder la batalla. Amén. Porque eso va a ser uno de los campos más atacados. Amén. Vemos que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2: no conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación, en el cambio. Renovación es cambio de vuestra mente, de vuestro entendimiento. ¿Con qué entiendes tú? Con la mente, con la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Estamos llamados a guerras espirituales constantes, a luchas diarias. Amén. Y vemos que nos lo confirma la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Amén. A la cual fuiste llamado. Dios nos ha llamado, hermano, a vida eterna y a salvación. Pero el enemigo va a tratar de que tú pierdas la vida eterna, como la perdió Saúl. Amén. Perdió la batalla de la mente y perdió la vida eterna. Más adelante vamos a abordar ese caso. Amén. Vemos, o sea, que son luchas diarias, constantes. Usted para ser un vencedor, que le llamen, primero tiene que pelear. Amén. Porque ¿cómo va a ser vencedor? ¿Cómo va a demostrar? Dice la palabra de Dios, hermano, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 24: gracias sean dadas a Dios por medio de Cristo Jesús, quien siempre nos lleva de triunfo en triunfo, manifestando en todo lugar el olor grato de su conocimiento, que es olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Amén. Nosotros, dice, somos grata fragancia de Cristo, olor grato, olor de vida. Amén. Cuando contenemos la palabra en nosotros. Y vemos que cuando se usa aquí el término de decir quien siempre, ¿qué encienden ustedes siempre? O sea que Dios no diseñó la derrota para el cristiano. Amén. Dice quien siempre nos lleva de triunfo en triunfo, siempre nos lleva. Pero a veces perdemos porque nos descuidamos, lo que la pastora estaba explicando aquí, que tenemos la voluntad, tenemos el libre albedrío y a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos un espíritu independiente, no queremos depender de Dios, sino de nuestras fuerzas. Cuando aquí dice que no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu, dice Jehová, que no te apoyes en la carne, no te apoyes en la fuerza humana. Amén. Apóyate en Dios. Muchas veces buscamos más respaldo humano, confiamos en la carne, hermano. Por eso es que dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, carne. Se apoya en la carne, en la fuerza humana. Cuando dice carne es humanidad. Se apoya en una fuerza humana, va a caer. Amén. Eso está en Jeremías 17:7. Amén. Entonces vemos, hermano, que nosotros en todos los problemas tenemos que buscar a Dios. Amén. A Dios en oración constante todo el tiempo. ¿Por qué si buscamos a Dios, hermano? Porque vamos a tener éxito. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 26, versículo del 3 al 5. Pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Con qué piensas tú? Con la mente. Aquel que tiene la mente puesta en Dios y persevera. Amén. Está todo el tiempo con Dios. Amén. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente todo el tiempo en Jehová, porque en Él está la fortaleza, en Él está el poder de los siglos, de los siglos, de los siglos. O sea, una mente puesta en Dios,
un espíritu puesto en Dios y un alma puesta en Dios. Todo, hermano, todo nuestro ser completo esté puesto en Dios. Amén. Sabemos que los problemas, hay muchos problemas que son grandes. Amén. Pero la oración es poderosa. Y para encontrarnos con Dios está la oración. Filipenses 4:6 al 7. Dice, por nada estéis preocupados. Hay mentes preocupadas, hay mentes afanosas como la de Marta, turbada, Marta, afanada, turbada, preocupada. Amén. Entonces vemos, o sea, que por nada estéis afanosos. Afanoso es preocupado, angustiado. Antes que te angusties, que le pongas la mente al problema, la atención al problema, dice que busca a Jehová. Amén. Antes, o sea, sean conocidas tus peticiones, los problemas que tú tienes. Amén. Con ruegos, con súplicas y oraciones. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, que no lo puede entender ni comprender. Amén. Guardará, protegerá. Guardar es proteger. Guardará, protegerá vuestros corazones. No solamente el corazón, que ahí es donde se te refleja el susto, la taquicardia. El corazón se pone a millón cuando estás asustado, cuando estás angustiado, cuando estás preocupado. Dice, guardará vuestro corazón y vuestros mente, pensamientos. Los pensamientos están en la mente, amén. Pensamientos insistentes de derrota, de fracaso, de miedo, de terror, de todo. Cuando hablan de psicoterror, quiere decir todo lo que está en la mente, de la psiquis, que significa mente, amén. Entonces viene una preocupación, un afán. Cuídate de no tomar decisiones bajo ese estado de desesperado, de asustado. No tomes decisiones cuando estés así. Ves a la presencia de Dios. Por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas vuestras peticiones con ruegos, súplicas y oraciones. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano y todo lo humano que te puedan decir. Dice, va a guardar la paz de Dios, vuestro corazón, vuestro pensamiento. ¿En quién? ¿Quién los protege? En Cristo Jesús, nada más y nada menos que Cristo será el protector. Cristo será el guardador de tu mente, de tus pensamientos. Y recuerda que tú tienes la mente de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:6. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener una mente bien centrada, bien enfocada. Amén. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder la batalla. Cuando una mente está desesperada, está angustiada, va a perder la batalla, va a estar. Aquí dan la clave, por nada estéis afanosos. Y aparte de eso, dice la palabra de Dios, se lo dije en Isaías 26, del 3 al 5, pero tú guardarás en completa paz, una completa paz, aquel cuyo pensamiento es continuo. En ti solamente persevera, porque en ti ha confiado. Dice, confía perpetuamente todo el tiempo en Jehová, porque en Él está la fortaleza, está el poder de los siglos. Amén. Y nosotros tenemos que tener claridad en nuestros pensamientos. Ir a la presencia de Dios nos quita la preocupación. Vemos, o sea que una de las cosas más atacadas en nosotros es la mente, el campo de batalla. Es una batalla incesante, una batalla cruel, una batalla fuerte, hermano, que porque te traslade de lugar, de región, no se te va a quitar. Si te vas para la China, siguen esos dardos, sondas de pensamientos del maligno, atravesando tu mente, hermano, llevándote a la locura, trastornándote, vendiéndote mentiras, engaños, porque las mentiras de Satanás cobran vida en la mente cuando tú se la crees. Amén. Y él es experto vendiendo imágenes de engaño, de mentira, para que tú se la creas. Él es el padre de mentira. Pero cuando nosotros nos guardamos en la verdad, Cristo va a ser nuestro protector. Mire, cuando usted le pone su mente a Cristo, hermano, inmediatamente es como cuando usted se desconecta de la angustia, queda lleno de paz. Amén. Confiese, hermano, que Cristo es su guardador. Dice, Cristo guardará, protegerá vuestros pensamientos y hasta el corazón en Cristo Jesús serán guardados. Amén. Entonces esa es la mejor protección mental, nuestro Señor Jesús. Y recuerde que usted tiene la mente de Cristo. Hubo un gran rey que perdió una gran batalla, perdió la salvación, perdió todo. Ese era el primer rey de Israel, el rey Saúl. Amén. Tuvo un bombardeo mental, hermano, que
el Espíritu de Dios estaba en él y luego el Espíritu de Dios se le aparta. ¿Por qué? Porque empezó a cometer muchas desobediencias. Eso se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 28. Amén. Desde ese capítulo 28 vemos cómo este hombre estaba perturbado. Quiero decirte que afanosamente, preocupado, angustiado, no vas a encontrar a Dios. Amén. Cuando tú estás afanado, o sea, con mucho afán. Es como, por ejemplo, estamos hablando y yo voy a tu casa y tú estás haciendo un oficio y otro. O sea, ¿cómo te sientes tú hablando con una persona así? Te provoca. Que no te preste. Sí, ya le digo. Bueno, como te seguía diciendo, ya va, voy a hacer esto. Pero ¿dónde dejé el muchacho? ¿Dónde dejé esto aquí? No, que tengo que buscar la cédula. Bueno, como me seguías diciendo, así es las personas cuando a veces están con Dios, o sea, que van a orar. Y de repente, hermanos, se desconectan de Dios y lo dejan pensando otras cosas. Como dónde era que estaba. Y sigue otra vez. Hermano, quiero decirte que así no se encuentra Dios. Tú tienes que, hermano, dejar todo a un lado, esos problemas. Amén. Y cuando tú oras, miren, muchos problemas son montañas. Amén. Fuertes. Hablo de problemas grandes. Pero cuando tú estás con Dios, la oración es dinamita. Amén. Son explosivos. Cuando tú vas orando diariamente, esas detonaciones, amén, de dinamita, porque la palabra es dunamis, amén. Dunamis viene del griego, o sea, dinamita, amén. Dunamis, fuerza que estalla, fuerza que explota. O sea, porque la palabra tiene espíritu, tiene vida. El espíritu en griego es neuma, que significa aire, viento, así como se lo explicó el Señor Jesús a Nicodemo cuando vino. El mejor ejemplo y el más práctico, cuando le habló del Espíritu Santo, dijo, el viento viene de donde quiere y no oye su sonido, mas no sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, el mejor ejemplo del Espíritu Santo se lo dijo en el viento. Y usted sabe, los espíritus están llenos de viento. Cuando uno hace liberación y salen en manifestaciones de aire, de viento, gritos, la voz, o sea, que contiene aire, de todo. Ellos, o sea, son como vientos, amén. Y vemos, o sea, que el Espíritu Santo, hermano, cuando tú oras, tus oraciones contienen, hermano, ese poder dunamis, amén. Y van haciendo una explosión, detonación sobre esa montaña de problemas que la van pulverizando, la van minando poco a poco, con oración, en la presencia de Dios, y Dios te guarda en completa paz. Amén. Vemos que Saúl, hermano, pierde la batalla de la mente. ¿Por qué? Porque cometió desobediencia. La desobediencia no nos deja estar en paz. Amén. Dice la palabra de Dios tajantemente, creo que lo dice en Isaías 57, no hay paz para el impío, dice Jehová, amén. Jamás un impío, alguien, hermano, que coma pan hurtado, haga muchas cosas, tendrá paz, amén. Usted lo puede ver y mantienen una imagen que son felices, como muchos que han hecho daño, que roban, que son hechiceros, son brujos de todo, son personas corruptas, hermano. Criminales. ¿Usted cree que va a estar en paz? Puede tener los millones y millones que tengan, hermano. Jamás serán felices porque no hay paz para el impío, dice Jehová. Mostrarán una cara de bravucón delante de los demás, pero cuando están solos, hermano, los atormentan espíritus malignos, demonios, todo eso. Así estaba Saúl, atormentado por espíritus malignos. Dice que primero estaba el Espíritu de Dios en él cuando fue ungido, pero luego cuando empieza a cometer muchas desobediencias, el Espíritu de Dios se le apartó. Cuando tenía a Dios tenía paz, pero después una angustia, una zozobra, y empezó a buscar a Dios. Necesitaba buscar a Dios porque los filisteos acamparon, hermano, frente a él. En un campamento eran muchos y él asustado, dice la Biblia, que él se turbó, se puso nervioso, estaba pesadumbrado, hermano, y estaba que se desmayaba por el terror, o sea, de los filisteos que venían. Entonces, él necesitaba consultar a Dios, necesitaba hablar con Dios, pero la presencia de Dios se le había apartado. Hermano, cuida la presencia de Dios, que la presencia de Dios no se vaya de tu vida, amén. Porque vino un espíritu malo, hermano. Espíritus crueles a atormentarlo. Él divagaba totalmente. Necesitaba hablar con Dios, pero no tenía paz, hermano.
Y entonces al ver que no encontraba a Dios, usó el Urín, el Tumín, un poco de cosas para consultar a Dios. Y viendo en su desenfreno, en su angustia, en su desesperación, perturbación por buscar a Dios, no lo encontraba. Y vio que la solución para él, en su propia opinión, era buscar una bruja, una hechicera, una divina de Endor. La mandó a llamar. Y entonces mandan a llamar, y dice ahí la escritura que se presentó a ese centro de brujería de noche, hermano, para que no lo vieran. El mismo hombre que cuando estaba ungido había dado, y lo pueden leer, había dado una orden, la misma bruja lo dijo, que le dijo que él había dado una orden, el rey Saúl, de votar a todos los hechiceros, todos los que estaban por ahí. Había dado un decreto, hermano, cuando estaba en su sano juicio, cuando estaba cabal. Y entonces la bruja se le presenta y dijo, necesito que me bajes a un espíritu, que me lo invoques. Esto se llama invocación de espíritus, amén. Pero ahí menciona el término evocar. Necesito que me evoques a Samuel. Y entonces viene ella y le dijo, pero tú sabes, y él estaba disfrazado, que Saúl, el rey Saúl, todavía no lo había reconocido, dio una orden que expulsaran a todos los brujos hechiceros. En gran riesgo y en gran aprieto me estás poniendo tú a mí. Y entonces no te preocupes, nada te va a pasar. Él le garantizó. Entonces, bájame el espíritu de Samuel. Cuando baja, la mujer entró en trance y dijo, veo espíritus que salen de la tierra, suben de la tierra. Aquí hay una pista. ¿De dónde vienen los espíritus de Dios? El que viene de abajo es Satanás. Amén. En el inframundo. Los hombres de Dios están con Dios. Amén. Miren, ni siquiera cuando en los tiempos de que todavía el paraíso no lo habían subido allá, que estaba acá, vemos, o sea, que estaba Lázaro y el rico. Allá estaba en el paraíso, en el seno de Abraham estaba Lázaro, pero no estaba en el otro sitio del infierno. O sea, el infierno es diferente. Y entonces veo dioses que emergen de la tierra. Y entonces, ¿cómo es? Dame su fisonomía. Y empezó a decirle cuál era su fisonomía. Y entonces le dijo, ese es Samuel, porque lo reconoció. Cuando dijo, ese es Samuel, la mujer se le abrieron los ojos y dijo, me engañaste, le dijo a Saúl, tú eres el rey Saúl. Y él dijo, no te preocupes, no te voy a matar, no te voy a mandar ni... Yo lo que quiero es que me invoques, o sea, a Saúl, a Samuel. Y entonces viene Samuel y dice, ¿para qué me has inquietado? Sí, o sea, el que supuestamente, y que era Samuel, ¿para qué me has inquietado? Si Jehová te ha desechado y él no quiere hablar contigo, se ha vuelto enemigo tuyo. Claro, le dijo también una verdad. Amén. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Y dice que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad vive y permanece para siempre. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, adúlteros, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Amén. Y que el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y vemos, José, que viene y le dice Samuel, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Pregunto yo en esta noche, ¿qué creen ustedes que ese espíritu que se le presentó sería el espíritu del profeta, el sacerdote, el juez, Samuel? Samuel tenía 3 títulos, hermano, 3 cargos. ¿Qué dicen por aquí? No eran. Hay 3 pruebas. Yo saqué 3 pruebas en conclusión que confirman que no eran. Número 1, hermano, que emergió de la tierra. Número 2, que habló por la boca. O sea, cómo los profetas son la boca de Dios. Amén. Son los que hablan a través, o sea, Dios habla a través de ellos, de su boca. Su boca tiene que ser santa, sagrada. Como por ejemplo, vemos el profeta Isaías 6, cuando dijo, oh, pobre de mí, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová, un hombre inmundo, cochino de labios, han visto la gloria de Dios, estoy muerto. Y enseguida, ¿qué hicieron? El serafín fue, que son los que
están en el servicio a Dios, agarró del altar de Dios, del trono, unas tenazas y un carbón encendido. Y le dijo, yo he quitado la culpa de tu boca, porque el pecado está aquí. Amén. Sale de ahí. Entonces, vemos, o sea, que los profetas tienen que tener la boca limpia. Hay gente, hermano, que dice, Dios me dijo, y son unos mentirosos, hermano. Cuando dice, o sea, que Satanás es el padre de todos los mentirosos, de los que echan mentiras. Y entonces andan diciendo, Dios me dijo, Dios esto, Dios esto. Hermano, y uno sabe que dicen mentiras y de todo, ya nadie les cree, hermano. Entonces eso es tremendo porque viene más ruina y más miseria. Dice aquel que diga que yo hablé, yo no he hablado, ni siquiera he estado en mi secreto, en mi intimidad. Su casa se ha agarrada de muladar, de todo. Hermano, le vienen pero cantidades de maldiciones. Yo he conocido gente que dice que es profeta, hermano. Y andan profetizando. Y andan enfermos, andan con un poco de cosas por allá. Tremendo. Entonces, la boca del profeta es puro, no puede tocar muerto. Ahí había un mandamiento, no tocar muerto, o sea, que usted no toque carne, no toque un poco de cosas, o sea, que ya sabe que no tiene que tocar, hablo en términos espirituales. Si no, el ojo se le contamina, queda ciego, y anda viendo visiones y dice que son de Dios, son visiones del diablo, hermano. Y andan profetizándole a la gente a diestra y siniestra. Entonces tiene que tener la boca pura porque ellos son la boca de Dios. Y una bruja no podía hablar por la boca de un profeta insigne que estaba ungido en la presencia de Dios todos los días. Amén. Samuel cuando fue ungido, dice la Biblia, o sea que él vivió ungido todo el tiempo. Amén. Y con la presencia de Dios. Entonces una bruja que viene de parte del diablo no iba a hablar, hermano, a través de una boca santa. Amén. Ese es número 2. Número 3, la prueba más contundente es que aquel que se quita la vida no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Y él porque se quitó la vida, dice la palabra de Dios, aquel que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá. Amén. Porque este cuerpo no nos pertenece, ese es un vehículo que te lo prestan. Hasta tenemos que rendir cuenta por la mala administración que le demos al cuerpo. Nadie destruye jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida, amén. Y dice que hagamos culto racional en nuestro propio cuerpo, amén. Que sea un cuerpo puro, santo, sagrado, amén. Donde habite la presencia de Dios. Y entonces vemos, hermano, que esta prueba, él se quita la vida, amén. Él mismo, porque él se echó, ya que él le dijo al criado, le dijo al paje de armas, le dijo, entiérrame la espada, mátame. Y el paje de armas le dijo que no, y como el paje de armas no lo quiso hacer, porque miren, aquí se saca una enseñanza de lo que son los escuderos. Él era un escudero. Y un escudero, hermano, no podía ser cualquiera, amén, el que le guardaba la espalda al rey. Hermano, hacían una competencia, quién era el más fuerte, lo medían en fuerza física, lo medían en destreza con la espada, usando todos los armamentos. No le podían dar cualquier caballo, le daban el caballo más veloz que hubiese, porque tenía que ser dinámico y de todo. Y tenía que tener, o sea, mucha fidelidad. Y hacían un juramento de cuidar la vida de su rey, de protegerlo y aún hasta dar la vida por el rey. Y ese paje de armas sabía eso. Y no lo quiso hacer, dijo no. Y Saúl se pone la espada y se tira. Pero no se logró matar. Dijo, mi vida está en angustia. Estoy que me muero. Y entonces el paje de armas, viendo lo mismo, el paje de armas podía huir. Tenía el caballo más veloz, hermano. Y estaba bien, pero también viendo a su señor muerto, él también se echó. O que estaba moribundo, él también se echó sobre su espada y murió. Iba pasando una malecita por ahí que ni siquiera era de Israel. Y había algo que habían dicho, o sea, una profecía que Dios dio, que dijo, como se ha levantado Amalek contra mí, tendrá guerra. Porque se ha levantado contra el trono de Dios cuando mataron a los de la retaguardia en el tiempo aquel de Moisés. Dijo, tendrá guerra conmigo, y la descendencia de Amalek será raída, será borrada de la faz de la tierra. Y cada rey que iba, Dios le decía, tienes que exterminar a la descendencia de Amalek, pero él no lo quiso hacer. Él dejó vivo al rey Agab, que era de Amalek. Y lo mejor del ganado también, que por eso fue que lo desecharon y se le metieron los demonios enseguida. Amén. Y entonces, a quien él perdonó, ¿quién fue el que lo mató?
Ese era el rey de Amalek, no lo quiso matar. La arañita que tú ves, ay, está bien bonita esa arañita, una tarantulita pequeña, que son venenosas bastante. Y andas así jugando con ella, de repente se va creciendo y después te mata. Así le pasó a Saúl. Saúl, por no exterminarla, hubiera sido obediente, hubiera exterminado toda la descendencia de Amalek, una amalecita no lo hubiera matado. Por eso es que David, cuando llegue la amalecita alegre que agarró el tabalerte y todas esas cuestiones, o sea, del rey, la corona se la llevó Tabalarte. Y entonces se lo llevan a David, o sea, buscando que David lo promocionara y le diera un cargo. Mira, he matado a tu enemigo Saúl, aquí le tengo la corona, el tabalarte, todo. Y le dijo, ¿de dónde eres tú? Le dijo David. Soy de Amalek. Dijo, tu misma boca has testiguado contra ti, mátenlo. Y enseguida lo mataron, hermano. Porque David era obediente. A David le mandaron también exterminar a todos los amalecitas, pero él lo dejó vivo. Y entonces vemos que él se quitó la vida. Y el que se quita la vida no tiene parte en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo este espíritu mentiroso? Este espíritu es un espíritu familiar. Amén. Es identificado como espíritu familiar. ¿Qué son los espíritus familiares? Los que toman la forma de algún familiar o de una persona. Y hablan, se comportan. Y eso se ve mucho hoy en día. Vemos, o sea, que mujeres a veces se matan. ¿Por qué? Porque el esposo partió con el Señor y de repente se le aparece un demonio, o sea, un espíritu, y ella que quiere, o sea, para con la foto. ¿Cómo vienen estos espíritus de tanto invocarlos? Empiezan a mirar la foto, ay, ojalá estuvieras aquí, mira, estoy sufriendo, y enseguida se le presenta, hermano. Esos son espíritus familiares que toman los rasgos todos. En sueños también se le presenta que tú crees que es tu mamá. Yo a veces cuando uno ve así, uno reprende, hermano, y enseguida se manifiesta lo que es. Como la otra vez que se le apareció y que mi mamá a mi hermana. Y entonces ella venía y le hacía así en la cabeza, pero mi hermana es intercesora. O sea, la que estaba ahí, que se parecía a mi mamá, le hacía así. Y entonces ella discernió en el sueño, porque hay que mantenerse el espíritu en la brecha, aunque estés durmiendo, pero que tu espíritu no estés durmiendo. O sea, el espíritu puede estar despierto, que él no se agota. El que se agota es el cuerpo, amén. Sí necesita sueño. Y uno ora, Señor, Padre, que mi espíritu esté en la brecha, Señor. Yo puedo dormir, descansar, pero que mi espíritu, y el espíritu está ahí a cuatro ojos. Hay veces que hay mujeres seductoras, o sea, que se te van a presentar y tú no caes porque ya tú sabes, o sea, que te vienen a seducir, o sea, tu espíritu está despierto. Entonces, ella discernió, ella dijo, tú no eres mi mamá. Y entonces cuando viene a Ceci que la reprende, se convirtió en un demonio bien fuerte y bien feo. Y trataba de hacerle daño el demonio ahí. Entonces, esos son espíritus familiares, se presentan en sueños e incluso hasta hacen pacto. Y se llevan a familiares también. Hay veces que cuando una persona se enferma, cuando tiene sueño con la otra, así, que ha muerto. Y si le da un abrazo, hermano, se lo puede llevar. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelo. Él fue prácticamente como mi padre. Y se le presentaban varias veces, cuando eso uno no tenía mucho conocimiento de Dios ni nada, hermano, ni siquiera. Se le presentaba mi bisabuelo. Y entonces lo llamaba. Y él le decía a mi mamá, le contaba a mi mamá, todos los días mi papá viene y me está llamando. Y yo trato de ir, pero no puedo. Y entonces mi mamá le preocupó eso. Y bueno, en su ignorancia, vino y agarró un espejo y lo puso así. Y como le puso un espejo, viene el espíritu familiar, que ahí aparentaba ser mi bisabuelo, viene y le pone, como mi abuelo se llamaba Isidro, Isidro le mandó una carta con otro, ya que no puedo ir allá para que nos veamos en tal lado. Hermano, pasó el tiempo hasta que vino y pasó un río y él estaba en el río en el sueño. Y vino, lo agarró y lo tomó el bisabuelo. Y lo abrazó y mi abuelo murió a los pocos días. Entonces, o sea, ustedes tienen que tener su espíritu en la brecha en los sueños. ¿Por qué? Porque a veces se hacen pactos. Le hice liberación, mi primera liberación se la hice a una mujer que murió el suegro de ella. Y ella fue, no le dijeron, el suegro de ella era brujo. Y entonces, pero ella lo quería bastante.
y le recomendaron, no vayas, ella tenía una bebecita pequeña en ese tiempo, no vayas al velorio de tu suegro. No, pero yo necesito estar allá, yo quiero estar con él hasta lo último. Bueno, fue allá. Después, ese mismo día ya tuvo un sueño, esa misma noche, que se le presenta el suegro de ella. Le dijo, dame tu corazón, y ella, sí, yo te lo doy. Y vino él y se lo tomó. Hermano, se endemonió la mujer. Fue unas liberaciones fuertes que tuvimos que hacer y que hasta la agarraba a la vista, a veces la dejaba muda. Entonces, creen que son simples sueños, pero ellos se presentan en sueños también. Estos espíritus familiares. Entonces, el que se le presentó ahí fue un espíritu familiar que tomó la forma de Samuel, pero no era Samuel. Amén. Primero emergió debajo de la tierra. Segundo, si una bruja lo llama, él no podía venir. Ellos un hombre de Dios, o sea, los ungidos de Dios parten con el Señor y no obedecen, hermano, ni siquiera a voces, o sea, de brujas. Vemos que ni siquiera Lázaro, cuando vemos que el rico le dijo, pero manda a Lázaro allá a la tierra y que le testifique, que le predique a mis hermanos que están aquí. Estoy en un sitio de tormento que no quiero que mis hermanos vengan aquí. El infierno es un lugar donde los que están allá ya creen, pero no pueden y no quieren que sus seres queridos vayan allá. Amén. Entonces vemos, hermanos, que ese era el infierno, o sea, donde él vino y le dijo, de cierto, tú y tus hermanos, tú y tus hijos estarán conmigo. O sea, ¿dónde estaba ese espíritu que le habló? Estaba en el infierno, amén. ¿Y para dónde se fue Samuel? No, Saúl, para el infierno, amén. Entonces, porque si hubiese sido verdaderamente el mismo Samuel, él no hubiera muerto y se hubieran encontrado allá, pero una persona que se quita la vida va para el infierno. Entonces, él perdió la batalla de la mente, amén. Entonces, no pierdan la batalla de la mente, amén. Dice, sed sobrios y velad, ceñid vuestros lomos. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Termino y concluyo con esto. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Entendimiento tiene que ver con mente, o sea que tú tienes que estar bien concentrado, bien enfocado, tener una mente clara. Amén. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Sé sobrio, o sea, una sobriedad. Amén. Y velad, aguardad a la venida de nuestro Salvador, porque el enemigo no quiere que tú te salves. Quiere aprovechar cada problema que te pase para que te angusties y no busques en Dios. Pero tienes que buscar a Dios en todo momento. Confía en Jehová todo el tiempo, porque en Él está la fortaleza y el poder de los siglos de los siglos. Amén. Dios les guarde y les bendiga.